Bueno, vamos a empezar la última clase del año. Tengo que mirar ahí, vale. Pero los miro a ellos, en verdad. Me parece mejor mirarlos a ellos que mirar a ellos. Cámara. Sí. Entonces, vamos a despedir el año un poquito más calentitos que el otro día, hay que reconocer. Sí. Hoy va a hablar en la parte teórica Laura Fruchela y en la parte clínica Ignacio, por eso estábamos comentando que estaba un poco lejos. No puede estar aquí. Entonces, a Laura la conocéis bien, es miembro del equipo de coordinadores de Umbral, lleva la revista, a donde todos estáis invitados a escribir este año sobre la angustia. Cualquiera que quiera acercar un texto puede enviarlo a publicaciones y será leído rigurosamente, ¿no? Hasta... Y ahora alargamos el tiempo hasta febrero, sí. Hasta inicio, creo que mitad de febrero habíamos dicho, no lo tengo tan claro, pero creo que mitad de febrero. En Sí. la última reunión de equipo, hemos decidido que vamos a presentar la revista cada año en la reunión de fin de año, cuando hacemos en junio la reunión de colaboradores. Vamos a tratar cada año de tener la revista anual ese día, para repartirla a todos los colegas. Bien pensado. Y la otra cuestión que está en marcha, no veo a ningún colega aquí del equipo, es el equipo que se está... Ah, sí, bueno, Mary. Hola. Sí. Gracias. No, pero es que estaba pensando en los dos nuevos, ¿no? Que se iban a integrar, Michelle y Joana. sí, Hernández. Entonces, se está armando el equipo de psicoanálisis en grupos, de intervenciones en grupos, y van a ser ahora las 3 colegas que iniciaron el proyecto, ahora lo han ampliado, se integran 2 colegas nuevos, y próximamente llegará la información para empezar la difusión de las intervenciones en grupo. Muy bien, entonces, luego de haber pasado las publicidades que tocaban, empezamos con este capítulo, la pulsión parcial y su circuito. Sí, bueno, buenas noches, gracias por venir. Este capítulo 14, que se llama La pulsión parcial y su circuito, es un capítulo donde Lacan sigue trabajando pulsiones y destinos de pulsión. Y yo, Verónica y yo estamos en un grupo de lectura de Freud, lo hacemos en el marco umbral también, lo hacemos por Zoom, y eso nos ha hecho ir leyendo estos textos de Freud, especialmente Pulsiones y destinos de pulsión, y más allá del principio de placer, y realmente es muy práctico y va muy bien poder ir leyendo a medida que uno sigue el seminario cada referencia a Freud, porque aclara un montón. Uno sabe cuando Lacan habla a qué se dirige, o sea, a qué parte se refiere, ¿no? Bueno, entonces empiezo, ¿no? Lacan comienza su clase, es un poquito largo, pero bueno, voy a ir un poco rápido porque hay mucho en esta clase. Sí. Sí. Comienza su clase con un fragmento aforístico, el número 48 de Heráclito, que muestra un juego homofónico. Dice, el arco bios tiene por nombre vida, bio, y por obra muerte, ¿no? Entonces, hay toda una simbología alrededor del arco en la obra de Heráclito, porque, por ejemplo, hay otro aforismo, el 51, que habla del arco y la lira, ¿no? Y que dice, no entienden cómo al diverger se converge consigo mismo, armonía propia del tender en direcciones opuestas, como la del arco y la lira. Entonces, el arco está constituido por una vara, con 2 extremos, con 2 puntas opuestas, ¿no? Y gracias a esa oposición de 2 puntas, se puede atar una cuerda, y esta cuerda hacer que esas 2 puntas converjan consigo misma. Entonces por eso el arco y la lira, en este caso,
tiene que ver con artefactos que se han hecho. El arco, que es un arma para matar o para cazar, y la lira, que es un instrumento de cuerdas, que, digamos, de alguna manera está mostrando cómo los supuestos, cómo esta posición a la vez tiene la función de una convergencia, y finalmente una metáfora de la tensión que hay en el universo entre cambio y reposo, ¿no? Entonces, Lacan para mí es muy poético al usar esta referencia a Heráclito, ¿no? Comienza, para mí, el arco él le va a dar otro sentido, lo va a usar, hay una polisemia alrededor del arco, se puede usar en otros sentidos, pero él se interna de esta manera tan poética en las paradojas de la pulsión, podríamos decir, ¿no? Tal como Freud las presenta en Más allá del principio del placer, pulsiones y destinos de pulsión. Entonces, él dice, de entrada y durante toda su existencia, la pulsión integra justamente una dialéctica del arco, y yo diría del tiro al arco, y ahí desplaza, digamos, no está hablando del arco como arma, sino que ya está hablando del arco como si fuera lo que diríamos portería, un lugar a donde van las pelotas, podríamos decir. También con arco hay que recordar el arco reflejo. Freud habla del arco reflejo, aunque no lo llama arco reflejo, la expresión que aparece es esquema del reflejo, que lo atribuye es un circuito que él atribuye a lo que ocurre cuando hay estímulos externos, pero no tiene que ver con la pulsión. La pulsión no se puede despachar por medio del arco reflejo. En esta clase, entonces, decía Lacan, toma el arco en otro sentido, pero se vale de este aforismo para comenzar, ¿no? Yo pensaba, justo que venimos del Mundial, en los deportes de equipo y de pelota, ¿no? Hablando de arco en Argentina se dice arco, acá se dice portería, ¿no? Que, digamos, de alguna manera se trata de un objeto, en general, el fútbol o también el básquet, o bueno, muchos deportes de pelota, se trata de tener un objeto, la pelota, el mayor tiempo posible, privando al rival de su posición, pero no por el simple hecho de tenerlo, sino para hacerlo pasar por un arco, ¿no? Y pensaba que también se ajusta mucho si lo queremos pensar con la pulsión anal, ¿no? Como una dialéctica entre retención del objeto y expulsión violenta. Bueno, dejo en reserva esta metáfora, esta imagen, ¿no? Entonces, me salto toda la polémica del texto de Glover, que es cuando empieza la clase, y voy directo. Lacan dice, la transferencia es la puesta en acto de la realidad sexual del inconsciente. Pero acá hay un problema, porque nosotros hablamos de amor de transferencia. Y entonces, si hablamos de amor de transferencia, no podemos sino acordar con Freud en que el amor no es una pulsión más, como lo dice en Pulsión y destinos de pulsión. Recordemos, luego de hacer todo un recorrido sobre la pulsión y los 4 elementos, la fuente, el empuje, el objeto, la meta, Freud menciona 4 destinos de la pulsión: trastorno hacia lo contrario, la vuelta hacia la propia persona, la represión y la sublimación. Trata solo las 2 primeras, ya sabemos la represión es otro artículo, la sublimación hay toda una hipótesis de que se ha perdido, pero lo ha tratado desperdigadamente en distintos artículos, ¿no? Y trata las 2 primeras, ¿no? Entonces, a propósito de esas 2 vicisitudes, el trastorno hacia lo contrario dirá que si bien los sentimientos de amor y odio tienen sus vínculos con la vida sexual, él se niega, digamos después de esto, se niega a concebir el amar como si fuera una pulsión parcial de la sexualidad, entre otras. Entonces Lacan nos recuerda que Freud usa la expresión die ganz Sexualstrebung, totalidad del deseo sexual, para decirnos que si bien el amor aparece como una aspiración a esa unificación de las pulsiones parciales en torno a un objeto único, la realidad es que el amor es
originariamente narcisista, ¿no? Proviene de la capacidad del yo para satisfacer autoeróticamente una parte de las funciones pulsionales, y luego se va enlazando a las metas de las pulsiones parciales, y lo podemos ver, por ejemplo, en la modalidad de amor compatible con el devorar, o, y ahí hablaríamos del estadio oral, o un estilo de amor que tiene que ver con el apoderamiento y el dominio, más de corte sádico-anal. Así, Lacan descarta la idea de que las pulsiones parciales se unificarían para ponerse al servicio de la finalidad biológica de la sexualidad, es decir, de la reproducción. Luego, Lacan remite la estructura de las pulsiones al factor económico, y por lo tanto al principio del placer y la homeostasis que él asegura. Recordemos rápidamente que en Freud, desde muy temprano, desde el proyecto de una psicología para neurólogos, la idea de que en el aparato psíquico hay una constante, lo cual se debe al principio de constancia, está de inicio, ¿no? Y este principio de constancia tiene que ver con mantener la excitación en su grado más bajo posible. Lo llama principio de nirvana. En algunos momentos Freud homologa este principio, el principio del placer, que es el que se organiza según la dupla placer-displacer, es decir, tratando de orientarse hacia el placer y evitar el displacer, lo relaciona con el nirvana. ¿De qué modo? El aumento de la tensión se liga al displacer y su disminución se liga a la sensación de placer. Pero esto es en un momento y luego le quedan muchos interrogantes, especialmente porque hay casos en los cuales un aumento de tensión se puede percibir como sensación placentera y que tiene que ver con el Vorlust, los placeres preliminares, ¿no? Entonces hay toda una línea donde Freud se cuestiona si esto se articula de este modo tan sencillo, ¿no? Bueno, Lacan afirma aquí que se puede retomar la cuestión del factor económico que se tiene a raya para mantener el principio del placer en términos de real-ich. Acá también tenemos que hacer una pequeña referencia a Freud. Real-ich y Lust-ich, yo realidad y yo placer, son expresiones de Freud que están en este mismo artículo, Pulsiones y Destinos de Pulsión, pero que ya lo había tratado en formulaciones sobre los dos principios del acaecer psíquico en el 11, en 1911, y más tarde en la negación lo retoman. Ambos toman su denominación de la oposición entre principio de placer y principio de realidad, que se trata de una oposición que más tarde no es tal, porque Freud llega a la conclusión de que el principio de realidad no es más que una adecuación del principio de placer al hecho de que hay un mundo exterior, ¿no?, que impone ciertas exigencias. Y por ello Lacan dice que es posible retomar el real-ich, yo realidad, en el marco del funcionamiento del principio de placer. Freud había postulado que nos encontramos en primer lugar con el yo placer, que luego sería reemplazado por el yo realidad. Pero en Pulsiones y Destinos de Pulsión cambia de idea y dice que no es así, sino que habría un yo realidad inicial que ha sabido distinguir el adentro y el afuera según una buena marca objetiva, que ese yo realidad inicial se muda a yo placer purificado, que pone al placer por encima de todo, para finalmente imponer un yo realidad definitivo, que estaría fundamentalmente basado en pulsiones de autoconservación y en pulsiones eróticas no narcisistas. Luego Lacan pone en relación la homeostasis que impone el principio del placer con el hecho de que las pulsiones sean siempre parciales. Esto lo dice siempre, lo vuelve a decir, las pulsiones siempre son parciales. No puede ser de otro modo porque hay unos límites impuestos por el principio del placer y por el hecho de que la pulsión tiene que entrar en la vida psíquica de acuerdo con la estructura de iancia propia del inconsciente. Es decir, que esta abertura, este agujero que podemos pensar a partir de una represión primordial, de un significante reprimido primordialmente, tiene que adecuarse a los desfiladeros de significantes. Entonces dice, niños y adultos
todos se enfrentan solo con la sexualidad que pasa por las redes de la constitución subjetiva, las redes de significante. Entonces, dice que hay un aparejo necesario entre la pulsión, que es siempre parcial, y el significante. Y luego juega con aparejo y apareamiento de los cuerpos. En francés, s'appareiller, aparejarse, y s'apparier, aparearse. Bueno, en el punto 2 se dedica, podríamos decir, quiere construir el aparejo, ¿no? Entre el significante y la pulsión. Entonces, pone el acento en el significante, que deja de poner el acento en el significante si no empieza, ¿no?, a querer articular lo que viene del orden del goce, ¿no? Entonces, es decir, cómo articular significante con objeto y goce, ¿no? Y además dos registros, el registro simbólico y el registro de lo real. Él dice, si no fuera así, si no pensáramos esto, la pulsión, que es lo que está tratando de pensar, nuestra práctica sería una mántica, como coincidiríamos con Jung, sería puramente algo que no tiene más, podríamos hablar de una energía que no es sexual, ¿no? Entonces él dice, no, seguimos sosteniendo que la energía es sexual, por más que hayamos hablado tanto de la cadena significante, sin embargo hay que volver a tocar este punto, ¿no? Entonces acá retoma la frase de Heráclito del principio, para pensar un poco la oposición freudiana entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte, y a la vez, como decía antes, desplaza la imagen del arco haciéndola valer para representar la meta de la pulsión, porque si hablamos del arco como una portería, ¿no?, puede pensarse como la meta de la pulsión, que está en el borde, ¿no?, en el campo de juego también, las porterías están en el borde, ¿no? Y entonces, ¿qué mejor modo de articular el lenguaje con la pulsión que las formas en que Freud piensa los desplazamientos entre actividad y pasividad en las pulsiones parciales? Esto es la gramática pulsional. Lacan nos advierte que estas formas lingüísticas para pensar la reversión de las metas pulsionales no son más que un recubrimiento significante de ese movimiento de vaivén que es lo intrínseco a la pulsión. Para ubicarnos rápidamente en esta parte del artículo de pulsión y destinos de pulsión, a la que Lacan se refiere, recordemos que Freud está tratando de ubicar dos destinos de la pulsión. El trastorno hacia lo contrario, en donde lo que cambia a nivel de la pulsión es la meta, de activa a pasiva, o viceversa, y aquí hace una salvedad, lo único que cambia a nivel de contenido es el amor, ¿no? Pero bueno, ahí no se lo deja para luego, ¿no? Y la vuelta hacia la propia persona, donde lo que cambia es el objeto. Pero, dice Freud, a veces el trastorno hacia lo contrario y vuelta sobre la propia persona coinciden. A continuación lo ubica en el par de opuestos pulsionales, sadismo, masoquismo, placer de ver, placer de mostrar. Lacan indica que Freud se apoya en las tres voces que hay en algunas lenguas, en el castellano también, entre otras. La voz activa, pasiva y media. La voz es una categoría gramatical que se realiza en el verbo e indica si el sujeto, pensemos sujeto predicado en una frase, ¿no?, si el sujeto es exterior o es interior al proceso, ¿no? Entonces, la voz activa es cuando el sujeto es el agente o causa de lo expresado por el predicado. Yo hay un bolero que dice, la puerta se cerró detrás de mí. Entonces, eso es la voz media, ahora lo voy a explicar, se cerró. Pero entonces, si pensamos en la voz activa, acá sería, el hombre cerró la puerta, ¿no? La voz pasiva indica que el sujeto es asiento de una acción realizada por otra. Entonces el sujeto de la frase es la puerta fue cerrada por el hombre, voz pasiva. Y la voz media, que es la que menos familiarizados estamos, hay que pensarlo como verbos reflexivos, ¿no? Entonces muestra al sujeto como la entidad afectada por el proceso que denota el verbo, pero no muestra el agente que lo produce, y por eso la puerta se cerró, o sea, no se sabe quién cerró la puerta, ¿no?
Entonces, es interesante la voz media porque da lugar a los verbos reflexivos, y en ese sentido, cuando el sujeto de la frase es un sujeto y no una puerta, nos da la idea de que no nos da la idea de que no esté presente la gente. Nos parece que la gente y el objeto son lo mismo, él es el mismo, ¿no? Porque no es solamente mirar y ser mirado, sino también mirarse. Eso sería la voz media, en Freud, mirarse. Cuando uno dice se mira, ¿no? Bueno, ahora lo vemos en los ejemplos de Freud. Entonces, Lacan relaciona estos tres estados gramaticales de la voz con el carácter circular de la pulsión, que va y viene, podríamos decir va y luego sufre una reversión, va y ven, y por ello es circular. Pero dice, no son dos los tiempos, no es verso y reverso, sino que son tres. Y esto está claro porque tenemos tres voces, ¿no? La voz media ahí también. Entonces, por ejemplo, con el sadismo, Freud pone, en primer tiempo, el ejercicio de una acción violenta, una afirmación de poder dirigida a otra persona como objeto. Entonces, meta activa, voz activa, martirizar, pegar a otro. Segundo tiempo, el objeto es resignado y sustituido por la persona propia. Ahí está el ejemplo donde coinciden hacia la vuelta hacia la propia persona con la mudanza de meta pulsional activa en pasiva. Y acá estaría la voz media, pegarse, martirizarse. Y en el tercer tiempo se busca de nuevo como objeto a una persona ajena, no a sí mismo, y esta vez va a ser el agente, es decir, la meta seguirá siendo pasiva, pero el objeto elegido es quien pega. Voz pasiva, ser pegado por otro. O sea, el objeto es el agente. Lacan introduce algo diferente respecto de la voz media, que tiene que ver con dejar claro que la pulsión siempre es activa, aunque no lo sea aparentemente por presentarse con una meta pasiva, que no es lo mismo. Entonces señala que la voz pasiva, ser pegado, puede pensarse con la voz media común, hacerse pegar. Eso lo va a trabajar después en los capítulos que siguen. Con respecto a la pulsión escópica en pulsiones y destinos de pulsión, lo ordena de dos maneras diferentes. Me quedo con la segunda porque dice, este podría ser el verdadero esquema de la pulsión, dice Freud, ¿no? Entonces, Freud sostiene que la meta activa de la pulsión de mirar es previa a la pasiva, ¿no? El placer de mirar cree que estaría antes que el placer de ser mirado. Y lo ordena de esta manera. Primero el sujeto se mira a sí mismo, el órgano sexual, ¿no? Ahí separa sujeto de objeto, que sería el órgano. Se mira a sí mismo el órgano sexual. Estaría en la fase del autoerotismo, está en la voz media, el verbo funcionando en modo reflexivo. Y ahí lo que decía, ¿no? Al mismo tiempo se sabe mirado por esa mirada activa que es propia, ¿no? Luego esto se desplaza al mirar el miembro sexual ajeno. El sujeto mira el órgano ajeno, voz activa. Y un tercer tiempo, la satisfacción se localiza en que el órgano propio es mirado por persona ajena, voz activa y por ende metapasiva, a lo que se llama placer de mostrar o exhibicionismo. Freud en este texto considera las pulsiones de meta activa, ya dije primero como primeras respecto de meta pasiva, pero más tarde va a dudar con respecto al sadismo, por ejemplo, ¿no? Va a dudar, no sabe si es primero. Lacan, en cambio, con respecto a la pulsión escópica, considera que lo esencial de la satisfacción escópica es dar a ver. Entonces sería al contrario de Freud, ¿no? Es primero exhibir, el placer exhibicionista, digamos, que el placer voyerista, ¿no? ¿Por qué para Lacan es previo el placer de darse a ver? Porque pone el acento en el objeto, ¿no? La mirada puede contener en sí misma el objeto A, ese objeto A, dice de la álgebra lacaniana. Entonces, ¿por qué? Porque transforma la mirada en un objeto, ¿no? Dice que puede contener en sí misma el objeto A de la álgebra lacaniana, donde el sujeto viene a caer. Dar a ver gratuito, en el que se señala para nosotros la primitividad de la esencia de la mirada, ¿no? Primero es ser objeto de la mirada de otro, eso para Lacan.
cambio para Freud, primero es mirar. Primero como Mirarse. placer, como, Primero es mirarse. claro, mirarse, exacto, sí, en el autoerotismo, sí, sí. A continuación, Lacan hace un esquema en el que ilustra el recorrido de la pulsión entrando y saliendo de la fuente, que el borde en francés, que es la zona erógena o zona de borde en el medio, y en el medio hay el objeto A. Entonces hace como una elipse, así, y dentro de la elipse, que es el borde, sería la zona erógena, ¿no? O fuente, en términos freudianos, pasa todo como una curva que va y viene, ¿no? Y esa curva, ¿no?, sería el trayecto de la pulsión, el drang, el empuje, ¿no? Entonces ahí él usa dos términos en inglés, el goal y el aim, que en realidad son dos palabras que se usan para hablar de objetivo o meta, pero él encuentra la gracia porque tienen distintos sentidos, un poco desplazados, no se usan igual. Aim pone el acento en el recorrido y goal en la llegada. Goal es como el gol del deporte, ¿no? Aquí cobra sentido lo que hablamos al principio del deporte de pelota, ¿no? Con la salvedad de que la meta de la pulsión no sería solo la llegada, sino la entrada y la salida. Como si fuera un lazo. Por el mismo sitio de borde sale y entra, ¿no? Entonces, aclara Lacan, se entiende cómo puede haberse alcanzado la meta sin que haya, cómo puede existir las famosas pulsiones de meta inhibida, ¿no?, o sublimadas, ¿no? Porque puesto que siempre se trata de pulsión parcial y ella se satisface de modo autoerótico, como en el ejemplo de Freud, de la boca que se besa a sí misma. Si la boca es el arco, ¿no?, sí, o es esa elipse que decíamos que era la zona erógena, sería una boca flechada, y ahí retoma lo del arco, ¿no?, del arco de Heráclito, y ahí toma las dos, lo toman los dos sentidos, ¿no?, como meta y como arco, como arma, ¿no? Sería una boca flechada, la flecha sale y vuelve hacia sí misma en un circuito. Lacan también nos recuerda otra imagen de este texto de Freud, la del volcán, en erupción, ¿no?, cuya lava entra por el mismo orificio de donde salió, ¿no? O sea, la lava sale y vuelve a caer, sí que cae fuera también, pero gran parte de la lava entra de nuevo en el volcán, ¿no? Agregando ahí, en el medio de este círculo, agregando el objeto A en esta curva, ¿no?, que describe la lava. Para que recordemos esta referencia está luego de que Freud hace el esquema de la pulsión de ver, y dice allí, dice Freud, que podemos pensar la vida pulsional como compuesta por oleadas que se comportan como erupciones sucesivas de lava, ubicando allí las fases de ida y vuelta de actividad y pasividad. Pero, dice Lacan, no hay que pensar en un modelo según el cual en la satisfacción autoerótica de la pulsión parcial no habría objeto alguno. No es que la zona erógena se satisface a sí misma sin objeto, no es que la boca es a la vez objeto y zona, no. Dice, hay algo más, y ahí ubica el objeto A. Hay un hueco, hay un vacío. Donde Freud dice que ahí sirve cualquier objeto, él dice acá hay un objeto que es un vacío, que es un hueco, es el objeto A. Ese objeto no es, por ejemplo, en el caso de la pulsión oral, no es ningún alimento primigenio que se perdió, ¿no? Lacan nos desafía con la idea de que la satisfacción oral se trata de contornear ese objeto hecho de vacío. Trae también el ejemplo del silencio en análisis, ¿no?, donde los labios sellados del analizante nos hablan de una pulsión oral satisfaciéndose en el cierre. Lacan desmonta la idea de los estadios pulsionales, sucediéndose unos a otros como si fuera por una suerte de engendramiento natural. Allí lo que cuenta, dice, es el gran otro. Por ejemplo, en el pasaje de pulsión oral a pulsión anal, lo que cuenta es la intervención de la demanda en el otro, ¿no?, que invierte el punto de la demanda. Ahí hay una inversión a nivel de la demanda, ahora el que demanda es el otro. Entonces ahí no es por obra de
de la naturaleza ni del instinto programado, sino porque el otro interviene de un modo diferente. Y también esto es palpable, esta idea de que no se pueden organizar los estadios pulsionales, es palpable cuando tratamos de pensar en la pulsión escópica y la pulsión invocante, y no la podemos de ninguna manera periodizar, no las podemos poner cronológicamente adelante o atrás de las otras pulsiones, ¿no? Entonces he encontrado una frase, hay unos libros que están compilados por Safwan, que se llaman Lacaniana 1 y 2, y en esta, en cada uno de estos volúmenes va tratando de resumir lo más importante de cada seminario de Lacan, y en este, cuando habla del 11, hay un autor que eso lo hacen distintos autores, ¿no? Este autor se llama Bernard van der Merch, y dice, para tratar de pensar esta idea de que no es el instinto lo que está programado, sino que está el otro ahí, ¿no? Dice, el cuerpo presta sus orificios a la pulsión en la medida en que su estructura de borde es homeomorfa con la iancia del otro. En esta clase aparece lo que ha llegado a ser un aforismo también lacaniano, ¿no? La idea de que la pulsión es acéfala, o que atañe a un sujeto acéfalo. Hay una comunidad topológica, dice, entre el sujeto dividido y la pulsión. Por esto, de aquí sale la idea de un aparejo necesario entre estas dos cuestiones, ¿no? En Freud trabazón, ¿no? En Freud lo podemos pensar a nivel de la trabazón entre lo psíquico y lo somático, en donde está la pulsión que él dice que es un concepto límite entre lo psíquico y lo somático. Pero el sujeto no comanda, la pulsión divide al sujeto, pues no la controla, no la decide. Esto ya está también en Freud, más allá del principio de placer, cuando muestra un sujeto que intenta mantener una homeostasis, esto es estar en el principio del placer y no en su más allá, y para ello reprime lo que amenaza en calidad de embates de la pulsión. Pero la pulsión ella misma no tiene en sí barreras, no tiene cálculo. Aquí Lacan trata de articular ese sujeto de la cadena significante con la pulsión. Vuelve a tratar de dar forma a su aparejo y entonces habla del rombo, ese que en la fórmula del fantasma media entre el sujeto barrado y el objeto A. Fórmula del fantasma, sujeto barrado, losange o rombo A. Es interesante como lo dice aquí. Dice, coloco el rombo en el centro de toda relación del inconsciente entre la realidad y el sujeto. Y bueno, ya vamos al punto 3. Lacan retoma su reflexión sobre la pulsión escópica y la pulsión sadomasoquista, poniendo especial acento en las reversiones y recordándonos que las pulsiones se amoldan a la estructura significante por la vía de las formas gramaticales, voces activa, pasiva y media. Comienza haciendo una reflexión sobre la perversión, para dejar asentada la diferencia entre perversión generalizada para todo lo sexual, que consuena con el postulado freudiano de la sexualidad perversa polimorfa, y la perversión como diagnóstico clínico, que para mí tendría que ver con una posición del sujeto ante ese hecho de que la perversión es estructuralmente, que la sexualidad humana es estructuralmente perversa. Lacan ya había hablado bastante de la pulsión escópica en las lecciones anteriores, y aquí recuerda lo que ha dicho en la clase 7, la anamorfosis, sobre una idea sartreana de que cuando se ve el ojo del sujeto que mira, desaparece la mirada, eso decía Sartre. Entonces él discute esta idea, ¿no? En cambio dice, al ser sorprendida esa mirada en el voyeur, el resultado es que se precipita como pura mirada, ¿no? Como que desapareciera el otro en sí, se precipita, se hace muy presente el objeto mirada, ¿no? Objeto puro, ¿no? El otro que mira no es lo que cuenta, sino el objeto. Y así se entiende que para Lacan, como decíamos antes, el ser mirado, o bien el hacerse ver, sea preponderante, porque no está tanto en juego un tercero, sino un objeto, y la mirada es lo más propicio para representar el objeto A, ¿no? Entonces dice el otro pillado infraganti, en la conflagración de la vergüenza, es quien introduce ese objeto perdido y reencontrado.
Con respecto a la pulsión sadomasoquista, Lacan nos recuerda que Freud en Pulsiones y Destinos de Pulsión considera que hay un sadismo originario que tiene que ver con la pulsión de dominio, y solo a partir de que de esta se hace posible la satisfacción masoquista cuando hay una vuelta sobre el yo de la pulsión de dominio, que en el trayecto, en el tour, ha dado lugar al dolor. O sea que no hay un previo placer en el dolor, sino primero habría una pulsión de dominio que después, cuando se vuelve sobre sí misma, toca el punto del dolor. Por esta vía una pulsión consigue encontrarse con el más allá del principio del placer, y por tanto con el goce propio y también con el goce del otro. Al final de la clase Lacan pone en relación el deseo del sujeto con el goce del otro, y entonces la pregunta que le hace Miller al final es bastante razonable. Dice: ¿cómo diferenciar el objeto de la pulsión del objeto del fantasma y del deseo? Ahí Lacan, por lo que le contesta, nos podemos dar cuenta que está en construcción todo esto, ¿no? Bueno, va un poco, repite que la pulsión es acéfala a nivel de sujeto, y se enreda un poco al pensar el deseo y el fantasma, ¿no? Y dice: lo que soporta el deseo es el fantasma, no es el objeto. Esto quiere decir que hay todo un conjunto significante que da forma al libreto del fantasma, es decir, que no se trata de un puro objeto pulsional, si bien el fantasma sí que es un aparejo que permite atemperar el goce, ¿no? Yo lo pensaba, hay un seminario de Miller que se llama Del síntoma al fantasma y retorno, donde ubica muy claramente que lo que era al principio para Lacan el fantasma, al principio era una relación en el eje imaginario, A', ¿no? El yo y el semejante, donde primaba también la autonomía de lo simbólico. De a poco va avanzando por la vida de lo real, donde, dice Lacan, empieza a operar con un sujeto vacío de la cadena significante, y se orienta por el goce. Y entonces dice: el analista se remonta del síntoma a la pulsión por la vía del fantasma. Creo que en este seminario vemos cómo empieza a verse este viraje, ¿no? Al final Lacan termina por plantear el tema de la lección siguiente, la relación entre el objeto de deseo y de amor, y bueno, y ahí concluye. Y ahí concluye yo también. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Laura. Excelente trabajo y a una velocidad Sí, porque... destacable. Vamos a abrir a un par de preguntitas porque hoy estamos con el tiempo especialmente acotado. Venga. Marcelo Edwards. ¿Quién? Marcelo Edwards. Marcelo Edwards. Hola, Marcelo. Hola, buenos días, buenas tardes a todos. Hombre, un excelente trabajo, Laura. Gracias, Marcelo. A ver, una cuestión que de todo lo que había muchos puntos a trabajar, pero hay uno que me interesó particularmente, es cuando tú lo citas un poco rápidamente, pero me gustó, bueno, lo dice Lacan, ¿no? Que la fuente de la pulsión es homeomorfa a la ansia del otro. Sí. Y ese punto me parece sumamente interesante. Claro, exacto. No sé qué es lo que podrías decir tú más al respecto, pero bueno, escucho lo que tú puedas decir. Sí, a mí se me ocurre esto de lo homeomorfo, es como que él encuentra a nivel de lo simbólico algo del vacío, del agujero, y entonces la zona erógena es un agujero también, es un lugar de borde que es una discontinuidad en la superficie corporal, es una abertura. Y entonces ahí me parece que toma sentido esta idea de que hay cierta forma igual del vacío, de los vacíos que hay en el cuerpo, que a partir de los cuales surge todo este circuito de la pulsión, y esta ansia en el otro simbólico, bueno, después hablará del significante de la falta en el otro, pero bueno, va por ahí, me parece que va por ahí, ¿no? Sí, si puedo decir algo más sobre esto, decir, porque eso me hizo pensar algo que a lo mejor yo no había pensado incluso antes, es decir, efectivamente se trata de la falta en el otro, por lo tanto del deseo del otro, ¿no?
Pero eso, claro, visto así, pensaba en relación al agujero pulsional, ¿no? O el agujero, digamos, de la zona erógena, ¿va? Uno puede pensar en términos de apertura y cierre. Exacto. Es decir, que en función del deseo del otro, la zona erógena va, por decir así, a abrirse o cerrarse. Quiero subrayar eso, porque es decir, todo lo que puede ser un exceso de goce o un menos de goce del lado del sujeto a nivel pulsional, depende de cómo maneje o qué diga el otro, es decir, el deseo del otro, ¿eh? Y eso nos puede hacer pensar en la anorexia como muchas cuestiones clínicas. Sí, Nada estoy más. de acuerdo y además, porque ahora me estaba acordando con lo que decías, que las primeras clases él habla del inconsciente como algo que se abre y se cierra, ¿no? Claro. Ahí está como él en los dos registros encuentra esto de lo homeomorfo, ¿no? Tanto el inconsciente cadena se abre y se cierra, porque hace hace una formación, como la zona erógena también se abre y se cierra, tiene el mismo, la misma forma al menos, ¿sí? La misma estructura. Bien, hay una mano que es la de Eduardo Marga. Hola Eduardo, muy buenas. ¿Se oye, verdad? Hola. Sí, Hola. Hola. Bueno, una maratón, Laura, realmente. Has hecho una maratón. Y tengo 3 o 4 cosas para decir, las voy a decir todas juntas. Una de ellas es una duda que se me generó al oírte sobre la voz media, en el ejemplo de la puerta, que Sí. tú hablabas y que si no oí mal, ponías como voz media, la puerta se cerró. Sí. Y ahí hay otra posibilidad, que es con el reflexivo explícito, que es la puerta se me cerró. Ajá. Y ese reflexivo es ambiguo, porque se me cerró a mí, es decir, sin darme cuenta cerré la puerta, o un otro me cerró la puerta. Luego me gustaría saber qué piensa de eso. Bueno, lo segundo es esta cuestión de que no hay un antes y un después en la pulsión, que me remitió al título de una obra de Harari que se llama La pulsión es turbulenta como el lenguaje, donde destaco especialmente como el lenguaje. Es decir, que el lenguaje está en esta obra de ahí afectado por la pulsión. Y lo tercero y último es decir a los colegas que si no han visto Mantícora, la última película de Carlos Bermúdez, traten de verla, porque Belmonte. porque en mi visión hace un recorrido por los destinos de la pulsión que realmente solo puede ser un artista. Es decir, un artista que tiene ese saber no sabido, ¿no? Que no como nosotros, que intentamos saber pasando por el lenguaje. La recomiendo mucho, mucho, y me gustaría verla con vosotros, volver a verla con vosotros. Ya está. Y muchas gracias. Gracias. Bueno, las dos segundas son comentarios que estoy de acuerdo, bueno, y gracias por esta sugerencia. Lo de la puerta se me cerró es interesante también, ¿no? Porque ahí sí que el sujeto es la puerta, es pasivo porque sufre el cierre, digamos, pero se me cerró, es de qué puerta habla, ¿no? Le pasó, digamos, le pasó al sujeto. No sé, está bueno, lo voy a pensar un poco más. No sé, quiero decir una cosa que no tiene nada que ver, pero ayer con todo el tema del Mundial leí un artículo de Caparrós, ¿no? Y él decía, bueno, el estilo, digamos, a la Argentina, ¿no?
ganar, para perder, para volver a ganar, para volver a perder. Yo pensaba, y como estaba con esto, el baile, ¿no? Hacerse, yo pensaba, hacer goles, para volver a perder todo, hacer goles, después hacer 2 goles, para tener que hacer un tercero, y hacer el tercero, y después pasar a los penales. Bueno, no sé, lo pensé porque además, qué casualidad que 2 partidos fueron iguales, o sea, bueno, no vamos a interpretar a la selección más allá de todos los memes que hay ahora dando vueltas de psicoanálisis, pero para pensar algo de una idiosincrasia de un pueblo, ¿no? En estos vaivenes, ¿no? Y también como además habíamos hablado del deporte como esto de la meta, la pulsión, ¿no? Bueno, se me ocurrió eso. Sí, y hay el un sufrimiento, sí, y el sufrimiento. Cuando Exacto. te escuché dar el box, ejemplo de la pelota, sí, pensé que hay otro arco, el de triunfo. también. El arco de... O sea, estar arriba, estar abajo, o sea, es muy argentino. No, y 10 años están arriba, abajo. no, pero además el arco de triunfo lo pasaban los vencedores. O sea que tú puedes estar de un lado del arco, puedes estar del otro lado del arco, ¿no? Y no poder atravesarlo. Y luego hay otra cosa que quería comentar, que me acordé mientras te escuchaba, que fue un descubrimiento un día en Cadaqués tirado en la playa tomando sol. Escuché jugar a unos niños pequeños, pero no tanto, digamos, 7, 8, 9 años, digamos, estaban jugando allí. Y no sé cómo se dice en castellano, y voy a aprovechar para preguntaros, pero en Argentina, cuando jugamos, decimos, por ejemplo, bueno, dale que soy la mamá, ¿sí? Soy o hago de. Soy la mamá o hago de mamá. Y tú eres el niño y el otro es el vecino, ¿no? En francés es semblable. En francés es... ¿Y cómo se dice en catalán? Fem veure. Me fascinó. Dije, estos niños son lacanianos. ¿No? Fem veure que yo soy la mamá y fem veure que tú eres el noiet. ¿No? El primer paso que tú me hiciste acordar cuando lo contabas, porque fue como yo estaba ahí, nada, en otra total, y escuchaba esas voces de los niños que me llegaban, ¿no? Y pensé en algún momento de hacer como eso, un recolectado de cómo se dicen las distintas lenguas, ese hago de mamá, hago de, ¿no? Porque ellos no hacen de, ellos hacen ver que, ¿no? Vale, si alguien se acuerda de los españoles parlantes, cómo se dice, si se dice como en Argentina o de otra manera, ¿no? Dale que, en Argentina es dale que soy la mamá, dale que soy... En castellano no dicen hacer papel, hagamos que. Sí. No dicen hacer papel. No, papel, hacer papel, no. No. ¿Cómo dice el niño? Eso es porque hay una cosa pura del lenguaje ahí, ¿no? Nada retorcida. Sí. Dale que soy la mamá, dale que sos el papá. Yo voy a mamá, tú vas a hacer de... Ese hacer también. Hacer de. O sea, es hacer. Hacer de. Es soy o hacer. En cambio, en catalán es hacer ver. Es casi un movimiento muy interesante, que es faire semblant. Claro. Se acerca bastante más Claro, al faire sí. semblant. Bueno, muchísimas gracias, Bueno, Laura. gracias. Estupendo. Hermoso trabajo. Gracias.